Hola chicos, buenos días. Hoy vamos a regresar con el tema de fuerzas. Ya les había dejado algunos resúmenes, pero vamos a explicarlo un poco. Bien, ¿qué es la fuerza? A la fuerza se le conoce como a la acción que ejerce un cuerpo sobre otro. ¿Esto qué quiere decir? Que yo necesito una acción para poder levantar, por ejemplo, este plumón. Si yo no le hago nada a este plumón, no se va a poder levantar. En cambio, si yo hago una acción de acogerlo y imponerle una fuerza, este plumón se puede levantar. Entonces, para que exista una fuerza, debe existir una acción. Bien, las fuerzas se pueden dividir en varias clasificaciones. Una de las más comunes es por contacto y por distancia. Recuerden, por contacto, pues puede ser lo mismo: agarrar un plumón, levantar, mover, aventar una cosa, arrastrar este borrador de este lado a este lado. Entonces, eso es por contacto. Por distancia, recuerden que hicimos una práctica de imanes en donde podíamos ver cómo los imanes nos podían mostrar el campo magnético que tenía. Si se fijan, los imanes estaban separados. Aquí había uno y aquí del otro lado había otro. No se estaban tocando, pero a distancia estaban ejerciendo una fuerza. ¿Cuál es la fuerza? Pues el campo electromagnético que había entre ellos. ¿Qué más puede tener una fuerza a distancia? Los electrones. Recuerden que habíamos visto que un átomo puede contener electrones en sus órbitas. Puede, puede estar en una órbita y el salto de este electrón a otra órbita de menor energía, pues a eso también se le puede conocer como una fuerza. También habíamos comentado acerca de los planetas. Casi de los primeros temas que vimos en nuestra clase, hablamos de el sistema solar, los planetas, que giraban alrededor de una estrella, que recuerden que era el Sol. Entonces, esta acción de girar alrededor de esta estrella, que es el Sol, pues también se le conoce como una fuerza gravitacional. Entonces podemos tener fuerzas de contacto, que tienen que ser la interacción de un objeto o de una persona con un objeto, que es yo con el plumón, o a distancia, que pueden ser los planetas, los electrones o los imanes. Bien, entonces lo siguiente es que podemos representar a la fuerza en un plano cartesiano. Nosotros ya vimos los planos cartesianos y ya sabemos cómo hacer gráficas en planos cartesianos. Entonces, esto es muy común. A la fuerza se le puede denominar en un plano cartesiano con una flecha, ¿sí? Por ejemplo, si yo muevo este borrador para este lado, estoy ejerciendo una fuerza para el lado derecho, para el eje de las X. Recuerden, el eje de las X representa nuestro plano cartesiano horizontal, el eje de las Y es nuestro plano cartesiano vertical. Entonces, las fuerzas se representan en planos cartesianos, las cuales pueden tener dirección y magnitud. Bien, la dirección, pues obviamente es, por ejemplo, si yo muevo el borrador para este lado, la dirección va a ir para la derecha. Pero, ¿qué es la magnitud? La magnitud es una cantidad medible, algo que se le puede asignar un valor. Entonces, una cantidad medible, algo que se le puede asignar un valor, eso puede sonar, por ejemplo, como cómo podemos medir la fuerza. ¿Sí? Si recuerdan, en el tema de unidades que ya vimos, por ejemplo, ¿cómo podemos medir la distancia de esta esquina a esta esquina del pizarrón? Pues con un metro, una regla, y las unidades pueden ser centímetros o metros, para medir de aquí a acá. ¿Sí? Ahora, estos, como son centímetros o metros, significa que se puede medir. Entonces, es una magnitud. Por lo tanto, la fuerza utiliza unas unidades conocidas como newtons y se representan con una letra N mayúscula. Entonces, de nuevo,
para que exista una fuerza debe tener una dirección y una magnitud. La magnitud es, digamos, pongámosla que es como la cantidad de trabajo o la cantidad de acción que necesito para poder mover yo, digamos, este borrador de un lado hacia otro. Eso es un newton. Entonces, por ejemplo, si yo muevo el borrador de aquí hasta acá, va a ser la dirección para el lado derecho con una magnitud, digamos, de, pongámosle aquí un número 50 newtons, para que se entienda la diferencia. Pero ahora yo voy a moverlo de aquí hasta acá. Es una diferencia más grande. ¿Eso qué quiere decir? Que yo voy a tener una raya, una línea muchísimo más grande y voy a tener una magnitud mayor, digamos el doble. ¿Sí? Esto quiere decir la magnitud, la diferencia en cuánto voy a necesitar, qué tanta acción o qué tanta fuerza voy a necesitar para mover de un lado a otro este borrador. Eso significa dirección y magnitud. Bien, vamos a borrar. Bien, ya que nos quedó claro en el plano cartesiano que pueden existir fuerzas y que deben de tener dirección y magnitud, nos vamos a encontrar que existen otro tipo de fuerzas en la vida cotidiana. Vamos a volver a hacer nuestro plano cartesiano. Y la primera fuerza que tenemos es el mismo ejemplo. Si yo muevo el borrador de un lado al otro, voy a tener una fuerza. Una fuerza con una dirección. Que digamos, bueno, una fuerza con una dirección. Así lo voy a dejar. Pero vamos a encontrar una nueva fuerza que se llama fricción. Si yo lo aviento, si se fijan, en algún momento se va a detener. ¿Pero por qué se detiene? Por la fricción. Si no existiera la fricción, nuestro borrador pues sería de largo y ya lo perdería. Entonces va a existir una fuerza llamada fricción que siempre va a estar para el lado contrario de la fuerza. ¿Sí? Entonces, siempre que yo tenga una fuerza, siempre que yo aviente algo, va a tender a frenarse. ¿Por qué? Porque existe fricción. Entonces la fricción es, digamos, la fuerza de fricción de un cuerpo se desplaza cuando entra en contacto con otro. Siempre es en dirección contraria. ¿Sí? ¿Dónde existe la fricción aquí? Por ejemplo, si yo lanzo mi borrador, pues en esta partecita. ¿Sí? Si se fijan, mi cuerpo, mi borrador está haciendo fricción con el pizarrón y eso hace que se detenga. Y como voy para el lado derecho, nuestra fricción siempre es para el lado contrario. Bien, también existe otra. ¿Cuál es la fuerza que existe para que nosotros no estemos flotando? Pues existe la gravedad. Estas son dos fuerzas que siempre están en nuestra vida cotidiana. ¿Qué pasa si nosotros no tuviéramos gravedad? Pues sería como tipo en la luna, estaríamos casi flotando y saltando muy alto. ¿Sí? La fuerza es la que nos hace que nos quedemos, digamos, en el suelo. ¿Sí? Recuerden que ya hemos visto la diferencia de gravedad en Marte, en la Luna, en la Tierra, cómo va variando. En la Luna, pues hasta han visto videos que la gravedad es muchísimo más baja y por lo tanto van casi saltando y hacen saltos gigantescos. En cambio aquí la gravedad es muchísimo más alta en la Tierra y eso nos hace que estemos en el suelo. Si la gravedad estuviera muchísimo más alta, ni siquiera podríamos saltar, nos pesaría el cuerpo. Se fijan, si nosotros hacemos esto tarde o temprano, nos vamos a cansar. ¿Por qué? Porque la gravedad está poniendo una fuerza y eso hace que tengamos que bajar las manos. Bien, espero que haya quedado claro el tema de las fuerzas. Les voy a dejar una pequeña actividad con esto y cualquier duda, por favor, escriban por Classroom. Nos vemos.